En materia electoral, saludamos a Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios de la UNAM. Gracias, Tito, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Al contrario, gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. ¿Cómo tomar este llamado que hace el presidente del Instituto Nacional Electoral, Tito? Mira, creo que la manera de tomarlo, en definitiva, es simple y sencillamente buscando alternativas para que la reforma electoral pueda entrar a revisión por parte del Poder Judicial, ¿no? Tradicionalmente son los propios partidos políticos quienes van a acceder a través de los medios de control constitucional a la Suprema Corte y verificar la constitucionalidad o no de la reforma en cuestión. Sin embargo, cuando el consejero presidente alienta a la ciudadanía, pues es otra alternativa. Hay que encontrar el derecho, hay que recordar que el derecho plantea diferentes alternativas para poner a revisión las leyes que aprueban las mayorías legislativas. Entonces, en todo caso, creo, Héctor, que va a ser difícil demostrar propiamente cómo se afectan los derechos de cualquier ciudadano con este tipo de reforma. Hay que argumentar, hay que armar bien el amparo y hay que echarle una pensada. No es algo tan sencillo como simple y sencillamente firmar una petición o salir a marchar. Es el derecho un poco más complejo y en definitiva quienes creo que están en este supuesto son las personas que trabajan en el Instituto Nacional Electoral, todos los puestos administrativos, que en efecto pueden interponer un amparo porque se les verán afectados sus derechos laborales. Sí, no funcionaría como una demanda colectiva, ¿cierto? No, totalmente. Es algo mucho más complejo, porque al final, de aquí a que entre en vigor, de aquí a que te afecten a ti propiamente esa posibilidad de ir a obtener una credencial de elector, de tener las elecciones organizadas, veo bastante difícil que algún juez o jueza federal se atreva a generar este tipo de amparos. Es una alternativa, ¿no? Aquí lo que tenemos que pensar es si realmente resulta efectiva o por el contrario, si es más bien una estrategia para agotar cualquier medio de revisión de la reforma electoral. En definitiva, Héctor, yo creo que los recursos que deben enfocarse de manera más fina a evitar que esto entre en vigor es por parte de los partidos políticos que votaron en contra o que llamaron la atención al respecto. En ese sentido, porque los efectos que tengan sus controversias constitucionales y sus acciones constitucionales, pues dependerá generar un efecto colectivo, un efecto general. Los amparos, hay que recordar, solo sirven para las personas involucradas. Entonces, es cuesta arriba, no me queda del todo claro que realmente sea una medida eficaz. Sí. Ahora bien, coincides en que la ciudadanía hemos estado de alguna manera pasivos o muy pasivos a lo que se ha discutido, a lo que se ha definido precisamente en esta materia en cuanto al Plan B. Mira, algo hay de cierto en dicha afirmación, en el sentido de que la reforma electoral, Héctor, tiene cuestiones profundamente técnicas. Tiene cuestiones que no levantan pasiones, que son más bien de naturaleza, de corte numeral, de corte presupuestal, cuestiones enteramente jurídicas, en donde parecería que la ciudadanía, pues en efecto, no es algo como que borrar por completo la institución, no es cambiar a los consejeros, a todos los magistrados, están los detalles, ¿no? En ese sentido, parecería que el rol de la ciudadanía, el rol que se le exige propiamente a la ciudadanía, pues resulta más bien difuso en el sentido de que ya se ha manifestado, ha habido marchas, están convocando otro tipo de marchas, pero en ese sentido de buscar una defensa jurídica adecuada para lo que se está planteando en la legislatura resulta más bien complicado porque es un trabajo de corte técnico, es un trabajo que deben hacer propiamente los abogados electoralistas, constitucionalistas, a través de los medios de defensa de personas directamente involucradas o bien de los partidos políticos o de las distintas entidades federativas que crean que se ven afectadas con este tipo de cuestiones. Creo que endilgar de una defensa jurídica a la ciudadanía como el simple hecho de interponer un amparo, me Sí. parece que no es la respuesta que estamos buscando para echar abajo la reforma electoral, que, hay que decirlo de paso,
tiene cosas que en verdad resultan preocupantes sobre la organización de las elecciones y la garantía de los derechos político-electorales hacia el futuro. Dos elementos antes de finalizar, Tito. Primero, ¿sirve la movilización que se está convocando una vez más para el Zócalo el 26 de febrero? Yo sinceramente creo que sí, Héctor. Parecería que estamos acostumbrados a que solamente cuando votamos manifestamos nuestra inconformidad con alguna determinada opción política. Parecería que los canales enteramente de justiciabilidad de los derechos implican transitar por las instituciones. Y lo cierto es que hay muchas otras maneras de manifestar la inconformidad, como pueden ser marchas, protestas, firmar alguna petición, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se debe de hacer sentir la ciudadanía en que un tema tan importante como es la elección del voto, la emisión del voto, sí puede generar conciencia en las opciones de oposición y en algunos legisladores del oficialismo que están dispuestos a entender más allá de órdenes que parecerían recibir desde un partido más bien que funciona como jerarquía. Y por último, Tito, la confianza que hay o no al sistema de justicia, de impartición de justicia en el país, concretamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a sus integrantes y también al Tribunal Electoral en la discusión, ya cuando esté precisamente en pleno proceso de discusión este plan B. ¿Cómo lo observas? Mira, esa es una gran pregunta, porque en definitiva, Héctor, parecería que la confianza de nuestras altas cortes, como dices, de la Suprema Corte o del Tribunal Electoral, pendula y oscila dependiendo del caso en concreto, ¿no? En ese sentido, yo creo que la mejor defensa de la legitimidad y de la credibilidad, tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral, radica en los argumentos que enarbolen. Parecería que muchas veces disfrazan argumentos políticos de jurídicos y en ocasiones se construyen mayorías suficientes para poder llevar a cabo dicha decisión. En ese sentido, habrá que esperar la discusión, habrá que esperar a ver cómo se plantean las demandas y ojalá que en este caso en particular prime sobre todo los argumentos jurídicos. Jurídicamente hay cosas bastante cuestionables que involucran derechos adquiridos, que involucran la institucionalidad y sobre todo, Héctor, la certeza en la garantía de que se van a llevar a cabo elecciones libres y confiables. Si la Suprema Corte tiene la capacidad de argumentar eso y de generar una mayoría suficiente, creo que puede salir avante y recordando que en este tipo de casos es donde más se juega la independencia y la autonomía de los organismos constitucionales que enarbolan nuestra democracia en México. Muy bien. Tito Garzón Ofré, gracias, maestro.